Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bienvenidos, es 24 de febrero y estamos compartiendo con ustedes la digna lucha de los medios de comunicación abajo y a la izquierda. Nosotros formamos parte de las colectives de medios y medias libres y pues hacemos este programa Noticias de Abajo con la unión de lo que los medios libres van colectando semana a semana. Entonces pues sean partícipes de esta digna resistencia, acérquense, compartan y cambiemos juntos el mundo. Sí, sean todas y todos bienvenidos a esta edición del 24 de febrero del 2021. Y pues esto es tu noticiero, Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y como cada semana, pues los invitamos a que nos busquen, a que nos escuchen en nuestra página y nuestras redes sociales. Estamos en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también estamos en las redes sociales libres, estamos en dias.org y en mastodon.social como Noticias de Abajo, y también nos pueden encontrar en las otras redes sociales comerciales. Y bueno, pues ayúdenos a compartir, a difundir, y también pues escríbanos, compártanos qué opinan de este noticiero. Y también algo que nos gustaría mucho es que nos manden sus notas, ¿no? Que también nos ayuden a hacer este noticiero y que nos compartan el material que consideren relevante, que sea escuchado en otros lados, que sean estas denuncias y estas también sueños de construcción de un mundo mejor. Y bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. De este lado está Evo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. De este lado está Krista y pues vamos a empezar a romper las fronteras con Panamá. Y bueno, el caso CINAF es la Secretaría Nacional para la Niñez, Adolescencia y Familia, estremece a la sociedad panameña por abusos en albergues de menores. Radio Temblor nos comparte esta nota y nos comparte que se viven maltratos físicos, abusos sexuales, psicológicos y corrupción. Es la escena de los albergues de menores pobres y discapacitados en Panamá. Salió a la luz un informe desde el 2015 muy detallado y pues el Partido Revolucionario Democrático, que es el que está ahorita en el poder, ha manejado este caso de una forma terrible, encubriendo figuras de su propio partido. Entonces, pues es una nota súper importante que afortunadamente ha movilizado a muchas personas conscientes en la defensa de las niñas. Nos conmocionó acá en Noticias de Abajo, que es algo que pasó en Guatemala. Pues un grupo de niñas protestaron en un albergue y después escaparon tras denunciar violencia y acoso en su contra. Este albergue se llama Hogar Seguro Zafiro 1 y nos dice prensa comunitaria que pone en duda la capacidad de las autoridades guatemaltecas responsables para atender la niñez. Y también en otros portales, por ejemplo en el del FEJER, en el de Plaza Pública, también nos comparten información tanto del día que las chicas subieron a hacer estas protestas como del escape. Y bueno, todo este análisis de lo que está pasando en Guatemala, que como sabemos está todavía muy presente, pues los hechos que pasaron también en Hogar Seguro, otro albergue también de niños víctimas de la violencia, que pues lamentablemente hubo la muerte de muchos de ellos, también tras negligencia por parte del Estado guatemalteco. Entonces vamos a estarles platicando y pues de nuevo, ¿no? Los invitamos a que también ustedes nos den sus comentarios, opinen ahí en las redes sociales, donde estén viendo o escuchando este material, cómo están viendo este tema, qué hubiera sido lo mejor que se hubiera podido hacer para este caso. Y bueno, ya lo estaremos platicando más adelante. Y bueno, también va a estar con nosotros, como que ya extrañábamos acá su participación, nuestra compañera Mar, que nos va a platicar
una nota de la península ibérica, de allá de Valencia, España, y nos habla acerca de las limpiadoras de centros sanitarios se rebelan contra la discriminación. Pues resulta que la externalización de los servicios de limpieza no solo implica peores condiciones laborales, sino también dificultan el acceso a las vacunas contra el COVID o que éstas puedan ser consideradas una enfermedad laboral. Y es algo que está muy recurrente, ¿no? O sea, priorizan vacunar a los militares, priorizan vacunar a los políticos, pero por ejemplo a la gente que está encargada de la limpieza, a los que recogen la basura, a los que son encargados de mantener limpias las instalaciones médicas, pues han sido relegados y muchos de ellos han sido también víctimas y por supuesto es un sector vulnerable en esta pandemia. Y bueno, pues vamos a tener una nota que nos comparte Mar en torno a esto. Y pues que también, nada más breve, pues es importante destacar esta parte de cómo también estos trabajos que antes eran parte del hospital, ahora como son terciarizados o externalizados, como les llaman ahora, pues también no solamente no tienen el mismo contrato, sino que ni siquiera ahora estas prestaciones que debiesen ser pues estrictamente sanitarias, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener la nota más adelante. También les vamos a compartir una nota que nos comparten de Palestina Libre y Palestina Hoy. Y bueno, son notas muy fuertes de lo que está pasando con la población. La población palestina no se rinde pese a quedar sin casa y sin campos tras demoliciones y destrucciones criminales que continúa haciendo el Estado invasor israelí. En la aldea Al-Arakeba, las fuerzas israelíes entraron en la aldea con una serie de excavadoras y demolieron casas y tiendas de campaña. Los residentes fueron desalojados al aire libre. Esto y ahorita el clima en Palestina está sumamente fuerte. De hecho, hay unas nevadas impresionantes en la mayor parte de Palestina. También nos informa que Naciones Unidas pues da estadísticas de la demolición y la confiscación de 178 viviendas en Cisjordania ocupada y en Gaza. Tanques israelíes arrasaron con grandes extensiones de tierras de cultivo y también inundaron cientos de hectáreas agrícolas. Bueno, también durante estas demoliciones y confiscaciones, los militares israelíes han secuestrado a numerosos compañeros palestinos y palestinas, y pues vamos a estarles hablando al respecto. Entonces, porque ahora la nota parece ser en otros medios de comunicación de que Israel se dignó a permitir la vacunación contra el COVID-19 en la franja de Gaza, y pues a nosotros se nos hace muy importante obviamente la salud del pueblo palestino, pero no solamente, sino que está dejando a la intemperie, o sea, deja pasar la vacuna, pero deja a los compañeros y compañeras de Palestina ante las nevadas, ante los climas así de, pues, brutales, ¿no? Así, entonces, sin casa y sin nada. Eso no es justicia, ¿no? Y pues nos unimos al grito de libertad para el pueblo palestino y de justicia, y vamos a estarles compartiendo estas notas. Y bueno, esto es como el bloque de noticias de Rompiendo Fronteras, las notas globales. También hay varias que quedan en el tintero. Como les informábamos, estábamos atentos a la situación de Hassel. Lamentablemente fue pues rota esta cerco que se le había hecho en la universidad, en una universidad catalana, y fue detenido Pablo Hasél, este rapero, y bueno, pues actualmente ya está en prisión. Y bueno, pues sigue estas protestas en varios lados del mundo en reclamo de su libertad. Y también, pues nada más un último comentario, esta oleada invernal que está pegando, pues en Palestina, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no tan común, pero están pegando en varias partes del mundo de una manera muy, muy fuerte. Y en otras veces es el caso del norte de México y el sur de Estados Unidos, que realmente están sin agua, sin electricidad, y en condiciones bajo cero, y pues los que tienen dinero pues simplemente agarraron y se fueron a alguna playa caribeña, pero la gente pobre, los humildes, los trabajadores, los de abajo, les de abajo, pues se quedaron en medio de esta furia invernal que ahora azota, y bueno, pues que también se ve ahí estos efectos del cambio climático. Y bueno, pues
pues vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. ¿Cómo ves, Cristal? Me parece muy bien. Y bueno, pues ¿qué creen que les tenemos una nota? Bueno, de hecho 2 notas que son algo similares, y esta primera nota es de hecho parte del bloque internacional, aunque lo pusimos acá en el ombligo del monstruo. Se llevó a cabo una jornada global a 2 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, y junto a esta jornada de recuerdo de este compañero activista, radialista, mediolibrista, pues también recordamos la lucha contra los megaproyectos en México, porque bueno, pues el compañero Samir fue asesinado pues esencialmente por oponerse a estos megaproyectos, por luchar en defensa de su tierra y su territorio. Y bueno, en varias partes del mundo, y muy en la lógica del CNI y los zapatistas, muy cada quien en sus tiempos y en sus formas, se movilizaron en recuerdo del activista y comunicador Samir Flores en una jornada global de acciones que hizo patente su rechazo a los megaproyectos en México. Destacaron las actividades que se hicieron en Chiapas, en las comunidades zapatistas, donde miles de zapatistas salieron a hacer distintas actividades, a leer comunicados, a poner velas, a sacar mantas. Es un día que se movilizaron por Samir. También hubo una jornada en todo este corredor de Puebla, Morelos, Tlaxcala, pues donde está el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues hubo actividades en Amilcingo, en Cuernavaca, hubo actividades en Huesca, y en muchas otras zonas, pero también se llevaron a cabo actividades, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Toma INPI, hubo rodadas, hubo tuitazos, lanzamientos de podcast, de videos, hubo un mitin en el Zócalo, hubo actividades en Guadalajara, en Chihuahua. Han subido compañeros del Estado español muchísimo material que están preparando la visita de la caravana zapatista para junio, igual en Grecia, en fin, una jornada global, y que hace saber primero que Samir sigue vivo a pesar de estos intentos de querer coartar su lucha y su ideario por parte del mal gobierno, y que sigue esta resistencia. Y bueno, les vamos a tener más detalles y un poco de los fragmentos de estas acciones. Y también vamos a tener una nota que nos comparte Juan Pérez. En este caso él nos habla acerca de las rodadas rebeldes que se han estado dando en defensa de la tierra. Han habido varias aquí en la periferia de la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, de las cuales nos va a platicar, que han estado también muy buenas y muy importantes, pero también una en particular, la rodada por Samir y en defensa del territorio, que fue hasta Huesca y que participó en el Encuentro Internacional en Defensa del Agua, en este plantón de la Resistencia. Y bueno, pues nos va a traer a este reporte de estas actividades que se realizaron también en el marco de la Jornada Global por Samir y contra los megaproyectos. Y bueno, pues él nos va a traer este reporte desde al ladito de esta termoeléctrica que ya quieren inaugurar el mal gobierno, pero la gente organizada se opone. Les vamos a compartir en nuestro bloque de mujeres que la UNAM registró 486,000 quejas por violencia de género en 4 años. En 4 años, desde que inició la implementación del protocolo para la asistencia en casos de violencia de género en la UNAM, de agosto de 2016 al mismo mes del 2020, se interpusieron 1,486 quejas contra 1,311 presuntos agresores. Veremos el caso de Yasmín, violada por un profesor de álgebra y cálculo de la UNAM. Y también pues vamos a aportarles un video que hacen las compañeras de el Aquelarre Cihuacóatl, una colectiva feminista de Hidalgo, denunciando precisamente que no se le puede dar más poder a Félix Salgado Macedonio, siendo que lo ha utilizado para agredir sexualmente a las mujeres. Y pues bueno, les invitamos a que le pongan atención a las cifras, y a pues no subir a más gente a que tenga control sobre nuestras vidas, no más gente al poder. Entonces, pues, esto es lo que le vamos a compartir en temáticas. Y bueno, también nos va a compartir Mar otra nota que se titula continúan los problemas en los hospitales, pues no se ha comprobado el abasto suficiente ni ahorro en la compra de medicamentos
del segundo semestre del 2019, un tema sobre la salud y que nos los comparte Animal Político. Y bueno, pues realmente hay una crisis, ¿no?, sanitaria, no solamente de la pandemia, es una crisis del capitalismo. Y bueno, pues hay muchas otras enfermedades que han quedado desatendidas. Hay muchas enfermedades, incluyendo esta pandemia, que son producto de esta sociedad enferma y caótica como es el capitalismo voraz. Y bueno, pues de esto y otros temas nos va a estar platicando nuestra compañera Mar, experta en temas de la salud. Y bueno, pues ¿cómo viste esta semanita que pasó, Crista? Intensa, muy movida, y acá en lo que llamamos el ombligo del monstruo, la verdad es que yo la viví con un amor muy grande por el compañero Samir y lo que se estaba defendiendo. Yo siento que es muy bonito no solamente adentrarse en el que el asesinato de un activista, de un luchador social, es algo tremendamente malo, sino enfocarse en todo lo que hizo un compañero como Samir en la vida, porque podemos decir que la vida de este compañero no tuvo desperdicio. Vaya, me refiero a que muchas veces no es que la vida de alguien no valga la pena, pero se puede ir muchísimo tiempo de la vida en ocio, y la verdad es que el compañero Samir se enfocó muchísimo en su comunidad. Entonces, eso es también lo que nos ha llevado a defenderle tanto, a defender estos ideales en los que ya coincidíamos con él, pero que aparte nos enamoramos de él como persona, como ser humano, que se entregó en cuerpo, en esencia y en todo a la comunidad. Claro, y pues sí estuvo fuerte esta jornada de recuerdo a 2 años de este asesinato impune. Samir Flores Soberanes, un joven, porque realmente tenía 30 y tantos años el compa, campesino, activista, radialista, pues uno de los fundadores y promotores de Radio Milcingo, de la escuela autónoma en su comunidad, de una solidaridad enorme con los 43 y los padres de familia en su búsqueda. En fin, un compa súper solidario. De hecho, Noticias de Abajo y pues muchos medios libres tuvimos la oportunidad de compartir y conocerlo en un encuentro de medios libres que se realizó en Amilcingo, también ayudando gracias a su organización. Y bueno, pues una situación que sigue doliendo 2 años, y sigue doliendo aparte que se sigan asesinando a defensores del territorio, a defensores del medio ambiente en México, porque como lo decía un amigo ahí en medio de estas protestas que se dieron en esta jornada, el asesinato de Samir se dio en la 4T y la impunidad ha sido de la 4T, ¿no? Entonces una situación y por una traición de la 4T. De las traiciones fuertes, de hecho, más fuertes, y que, bueno, en fin, ya estaremos platicando más adelante de este tema, pero bueno, pues sin más, vámonos con unas rolitas, y bueno, pues regresamos con ustedes con toda la información que ya les hemos platicado. Y bueno, pues compartan este noticiero, y les agradecemos a todas y todos los que nos escuchan, a todas y todas las radios y medios libres que nos ayudan a la redifusión de este material. Un agradecimiento con el corazón en la mano, así que vámonos con todo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Los pueblos están de luto porque faltan compañeros. Lo asesinaron porque le tuvieron miedo. Samir Flores Soberanes fue un hombre con mucho honor. Nunca le temió
sacaron con engaños y 2 balazos le dieron. Qué poca manera tienen de dialogar con los pueblos. No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos. Samir ya está descansando, ya lo fuimos a enterrar. Samir se fue para el cielo, lleva su palma en la mano, mientras que los asesinos ya tienen su reservado, su alma perversa y maldita. Se la entregaron al diablo. Samir se fue para el cielo, el gobierno lo mató. Le dolieron las verdades, fue un activista chingón. Ya me voy, ya me despido de mi familia y mis compas, de mis padres y mis hijos, mis hermanos y mi esposa. No se confíen del gobierno, se parece al escorpión. Primero te da confianza y te clava el aguijón. Ay, les dejo esta consigna a todos mis compañeros. Que levanten la cabeza, nunca doblen la rodilla, no le teman al gobierno y que con uñas y dientes hay que defender los pueblos. Gracias. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Compañeros, y pues les habíamos mencionado en el menú informativo que la banda de Radio Temblor le hace voz a esta denuncia que es a favor de la niñez, ¿no? Porque en los albergues, los niños más necesitados, más vulnerables, más fuera de la supervisión de la gente que ama a los niños y a las niñas, pues están siendo ocupados para atender los asuntos sexuales de gente terriblemente corrupta y viven maltratos físicos, maltratos psicológicos y además hay muchísima corrupción, ya que parece ser que el dinero que es para inversión del bienestar de los niños se está yendo por otros lados y esto con complicidad de personas en el poder. Entonces vamos a darle voz a nuestra compañera de Radio Temblor. En Panamá, el caso CENIAF estremece a la sociedad panameña. Maltratos físicos, abusos sexuales, psicológicos y corrupción es la escena de los albergues en Panamá, presentada a través de un informe desde el año 2015 por un equipo de diputadas de la Asamblea Nacional. Un detallado informe de 700 páginas elaborado por la Comisión de la Mujer, Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional se presentó al Ministerio Público, donde se detalla las horrendas violaciones a los derechos humanos cometidas contra los niños, niñas y adolescentes, quienes provienen de hogares en situaciones de extrema pobreza o en riesgo social. Tales atrocidades se cometían en los albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF. En el informe se detallan algunos aspectos, como en investigación de campo,
constatamos que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual. La población de niños, niñas y adolescentes albergados con discapacidades, en base a las entrevistas realizadas a los administradores, no reciben atención especializada. En el tema de atención de niños, niñas y adolescentes albergados existe una falta de protocolo en el abordaje de situaciones, manuales de intervención, diagnósticos y evaluación por parte de las organizaciones que administran estos espacios. La mayor parte de los albergues que visitamos están regentados por fundaciones, ONGs y organismos de corte religioso. Los de denominación evangélica superan a las católicas. Descubrimos que muchos de los albergues operan sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales. De hecho, a lo largo de la investigación descubrimos que a nivel nacional aparecen albergues en funcionamiento sin que el CENIAF supiese de su existencia. Se conoció también que en los albergues utilizaban los cheques de la beca universal de los niños sin rendir informe de su uso, mientras en varios de estos albergues no tenían internet ni estaban recibiendo las clases virtuales. Y lo que más ha indignado al pueblo panameño es cómo el gobierno de turno ha manejado este caso, encubriendo figuras del partido actual, otro caso más de corrupción que se suma a la larga lista. Justo antes que estallara en los medios de comunicación, se remueven las principales autoridades de dicha institución. A la subdirectora Carla García, ahora es la gobernadora de la provincia de Panamá, y la anterior directora Sara Rodríguez la sacaron. Además de un silencio sepulcral del presidente Cortizo de un hecho que mínimamente debió pronunciarse de manera inmediata. A esto se le suma la reacción tardía y contradictoria de la directora actual, quien manifiesta que cerraron 8 albergues por irregularidades y al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre estas irregularidades dice que no se encontraron. Ante estos actos repudiables se han estado dando protestas en las afueras de la sede del CENIAF en la capital y en las provincias. Escuchemos declaraciones de la diputada independiente Walkiria Chandler, integrante de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional. Aquí estamos hablando de niños que cobraban o albergues que cobraban la mal llamada beca universal, es decir, el subsidio que se le daba por estudios. Estas instituciones, estos albergues, estos regentes lo cobraban sin pormenorizar de qué manera eran invertidos. La mayoría de los albergues que nosotros fuimos, los niños ni siquiera estaban dándole seguimiento a la teleeducación, porque recordemos que pronto de la pandemia han tenido que estar siendo formados por dispositivos como albergues que ni siquiera cuentan con internet, que no tienen las computadoras. ¿A dónde está yendo ese dinero? Lo mismo que el programa llamado Ángel Guardián. Muchos albergues también estaban recibiendo este subsidio. ¿Y a dónde va? ¿A dónde se fiscaliza? Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Y bueno, ahora vamos a Guatemala. Pues es fuerte lo que acabamos de ver en Panamá y bueno, pues muy muy cerquita de ahí en Guatemala. Pues resulta que el pasado 17 de febrero se llevó a cabo una protesta por niñas, por un grupo de niñas en la azotea, en el techo de un albergue que se le llama allá en Guatemala Hogar Seguro Zafiro 1, y que ha puesto en duda la capacidad de las autoridades guatemaltecas responsables de atender a la niñez de poder atender este encargo, el cual supuestamente asumieron al ser pues autoridades responsables de la niñez. Y bueno, una situación muy fuerte. Hay varias fuentes que hemos estado ahora consultando, prensa comunitaria, también nuestros compañeros de la FEGER, la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio, Plaza Pública, entre otros, que nos hablan acerca de este hecho que, insistimos, sacudió allá Guatemala. Pues 10 adolescentes subieron al techo de Hogar Zafiro, ubicado en el centro histórico de la ciudad, a un costado del Parque San Sebastián, treparon por las láminas de edificios contiguos y decididas a no volver al lugar donde, según una orden judicial, llevan largo tiempo resguardadas de las amenazas recibidas.
Miradas vivas, rebosantes de adrenalina generada en la fuga en cuerpos de jovencitas a punto de cruzar con la mayoría de edad, decidieron romper su encierro. Alegan que en la casa hogar la comida siempre está fea, que la atención psicológica solo se les da a algunas y que odian a la administradora, la licenciada Jacqueline Marroquín. Mencionan su nombre en repetidas veces para dejarlo claro. Sin embargo, cuando un periodista pregunta por qué quieren escaparse, una jovencita de 16 años, 4 letras tatuadas encima del pecho izquierdo a la altura del corazón, se detiene los 2 segundos que tarda su sonrisa en abrirse radiante para contestarle como a quien no sabe nada de la vida: porque quiero ser libre. Abajo del techo de la lámina de la Casa Colonial Celeste, donde las 10 jóvenes pasarán un par de horas, se acumula rápido un grupo constituido por policías, bomberos, periodistas, vecinos y algunos curiosos. No tardaron en llegar los representantes de la Secretaría de Bienestar Social, que son los que debiesen estar encargados de estos temas, y el diputado Aldo Dávila. Después de la trágica noche de la quema del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, esto pasó en 2017, lo reportamos aquí en Noticias de Abajo, un hecho lamentable que nadie quiere que se repita. Y bueno, pues con este antecedente, pues las autoridades se movieron con cautela. De hecho, la opinión pública, y hasta aquí platicando en off con Crista, pues decíamos hasta la propia gente, ¿no? Que pues vimos el hecho de jovencitas, niñas, denunciando maltrato, denunciando acoso, denunciando violencia, y un Estado que pues no solo lo provocó, sino que está siendo denunciado, evidenciado, y no hace nada, ¿no? No hace absolutamente nada. Y bueno, al final del día, de hecho vamos a ver estos videos, estamos viendo algunas imágenes de la jornada, pero al final pues llega una diputada, se intenta montar sobre la desgracia de las chicas, intercede un poco para que la policía se haga hacia atrás y permita que estas niñas bajen y escapen. Y bueno, al final de esta jornada, las niñas corren por varias calles del centro hasta perderse de vista. Al momento tienen ellas una alerta infantil de búsqueda que no se ha cumplimentado, y bueno, una situación bastante fuerte que se da allá en Guatemala. Y bueno, pues nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio estuvieron ahí, igual que nuestros compañeros de prensa comunitaria, entre otros medios independientes y libres, y nos comparten un poco las imágenes de esta protesta, como también la voz de estas mujercitas, de estas niñas que decidieron protestar y decidieron escapar del Estado, de la violencia. Y bueno, pues insistimos, aquí hay como muchas opiniones, y nos interesaría también la de usted. Queremos ahorita compartir la opinión de las niñas. Vamos a escucharlo. Parece que Crista antes nos quería compartir una opinión. Sí, bueno, es súper importante escuchar, claro, a las niñas. Y de hecho es un poco de lo que nos quejábamos, Evo y yo, de la inmadurez de las personas gubernamentales y de instituciones, porque lo que se podría ver como una locura juvenil, así, miren, tomaron la azotea y dijeron que les servían mala comida. En realidad habla de mucha madurez por parte de las chicas, si están diciendo que viven más agresiones en esas instituciones que en sus propias casas, que ya eran violentas. Entonces sí se nos hace que fue una irresponsabilidad haber abordado tan mal una situación tan delicada, y pues a las niñas pues las felicitamos por no solamente haber huido, sino haber alzado las voces para que nos enteráramos de esta situación, con las deficiencias que hubo, incluso para enterarnos bien del caso de cada una y poder ayudar de una forma más específica. Nos contaba el vecino que el hogar donde las niñas están saliendo se llama Zafiro 2 y está en la primera calle, y que desde el día de ayer en la noche se encontraban gritos y se escuchaban gritos, mejor dicho, y se escuchaban reclamos de las niñas, quienes están denunciando que las tratan mal, que les dan mala alimentación y que les han quitado varias de sus cosas. Acá podemos observarlas, cómo ellas se quedan observando y cómo pues ven a los policías que están en este lugar. Ellas están tratando de salir de esta casa hogar donde han denunciado estos malos tratos.
Después, 10 niñas del hogar Zafiro 1 han tomado la decisión de salir. Cuidado, bravo. Que nos dejan ir, nosotros vamos a entregar en la casa. Allá en el hogar, ¿cómo lo tratan a uno de mal? Todos son hipócritas allá adentro. No cumplen su palabra. ¿Le dan de comer? Sí comemos, pero no cumplen su palabra. No nos dan audiencia. ¿Qué es lo que ustedes quieren? No nos dan audiencias. Ahí nos tienen desde qué tiempo. ¿Quién está a cargo de la casa? Jacqueline Marroquín. ¿Y ella la trata bien? ¿Cómo lo trata? Ella nos dijo, váyanse, dijo ella. Ella dijo que nos jugáramos y entonces nosotros creíamos tan... Y nosotros también queremos que nos dejen libres. ¿Esta es la primera vez que ustedes hacen esto o ya han intentado hacerlo antes? En el hogar la primera vez. Ustedes vienen del hogar Virgen de la Asunción. Sí. Queremos que cierren esto y hay varias chicas que sufren día a día. ¿En este hogar? ¿Ah? ¿Cuántas niñas hay en este hogar? 30. Pero como ahorita nos vamos 10, solo quedan 20. ¿Y de qué forma es que sufren las niñas que están allá? Que no les ponen atención allá adentro. Cuando uno quiere pasar a psicología, ellas tienen sus preferidas ahí, no le ponen atención a uno. ¿Sufren maltrato? Sí, porque ni atención nos ponen y supuestamente ayer es para que nos pongan atención todos. Y ni nos dejan ir a nuestra casa. Nosotros lo que queremos es bajar y irnos a nuestra casa a bañarnos tranquilas, ¿no? Porque de qué vale que nos lleven, que los agarren, desde qué radio están ahí, desde anoche y desde que nos agarran, nos vamos a ir otra vez. ¡Ey! ¿Usted es la que entró en el Zafiro 1? Una que fue la que estaba allá, la que está por ahí. Pero nosotros queremos de que cierren ese hogar y que nos dejen ir ahorita por lo menos con nuestra familia. Ahí está esa maldita, miren. Déjenos libres, ya vayan a descansar. Nosotros Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. En las últimas 2 semanas ha habido fuertes tormentas de nieve y frentes fríos que han dejado sin electricidad a millones de personas en Estados Unidos y han provocado la muerte de casi 25 personas. Una de las regiones más afectadas ha sido el llamado estado de Texas, donde el fallo de la infraestructura eléctrica ha provocado que muchas personas se han quedado sin energía durante más de 24 horas. El colapso de la red eléctrica también ha provocado que las tuberías de muchas personas se congelen y revienten. Y algunas plantas de tratamiento de agua también han empezado a fallar. Los gobiernos municipales han emitido avisos de hervir el agua para garantizar la destrucción de cualquier bacteria dañina. Las personas pobres, de clase trabajadora y sin hogar han sido las más afectadas por las tormentas y los líderes locales han dejado claro lo que sienten por sus electores atrapados entre la muerte súbita y el desastre helado. Cuando el alcalde de Colorado City, en Texas, intervino, lo hizo para transmitir un mensaje poco reconfortante. El gobierno local no tenía ninguna responsabilidad de ayudar a sus ciudadanos y solo los más fuertes sobrevivirían. Escribe Tim Boyd, el alcalde, ¿no?, de Colorado City, en el martes, el 16 de febrero, en un post de Facebook ya borrado. Dice, entre comillas, nadie te debe nada a ti ni a tu familia. Estoy harto de que la gente busque una maldita limosna. Boyd sugirió
que los residentes sin electricidad deberían simplemente, entre comillas, dar un paso adelante y elaborar un plan de juego. Los que no tienen agua corriente tienen que lidiar con la situación independientemente o, una cita, pensar en algo diferente para sobrevivir y suministrar agua a su familia. Termina la cita. No ofreció ninguna otra orientación, como por ejemplo dónde se podía encontrar agua potable o electricidad fiable. Dice, solo los fuertes sobrevivirán y los débiles perecerán. Dice, amigos, Dios nos ha dado las herramientas para mantenernos en tiempos como este. Termina la cita, afirmando que aquellos que esperaban que la ciudad acudiera en su ayuda eran, entre comillas, tristemente un producto de un gobierno socialista. Termina la cita. Este es un claro ejemplo de las profundidades de la economía de austeridad posterior a 2008 que envalentona el espíritu conservativo, autoritario, neoliberal de que todo debe ser tratado en el sector privado, que el capital y cada unidad social individual compitiendo por la supervivencia producirá los mejores resultados para nuestro mundo, y que el Estado solo debe existir para apoyar este proceso y disciplinar y castigar a la población si sus intentos de supervivencia trastocan el status quo del juego amañado de extracción a su extensión lógica y acumulación por despojo de vida. La decisión del Estado de Texas de eludir la supervisión federal operando su propia red eléctrica es una de las principales razones por las que cerca de 3.300.000 de residentes de Texas seguían sin electricidad después de que los cortes en otros estados muy afectados se habían reducido a menos de una décima parte de ese tamaño. A última hora del martes, el 23 de febrero, los operadores de la red eléctrica seguían sin poder predecir cuándo podrían encenderse las luces, y los defensores de la causa advertían que los residentes más pobres y vulnerables de Texas corrían el riesgo de morir congelados. Al menos 20 muertes en Texas se han relacionado con la tormenta invernal, dice el Washington Post, aunque muchos medios dicen que el número total de muertos será muy difícil calcular y puede llevar meses en determinar. Arreglar y poner al día no solo las casas de la gente, sino también otros edificios e infraestructuras sería una empresa enorme y un problema que seguramente seguirá empeorando, ya que muchas científicas han señalado que la actual ola de frío es el resultado de un vórtice polar provocado por el rápido derretimiento del hielo polar y el calentamiento de los océanos. Esta nueva y horrible normalidad solo se ve agravada por la creciente catástrofe social que se está produciendo a nuestro alrededor. Los trabajadores pobres ya se han visto obligados a luchar contra una pandemia masiva que ha provocado la muerte de 500,000 personas, mientras que las ganancias de las corporaciones más grandes se han disparado y la brecha de la riqueza entre las razas y las clases no ha hecho más que aumentar. Como escribió Stop the Sweeps Austin, una organización de apoyo mutuo en Austin, Texas, una de las ciudades más golpeadas por las tormentas y los fallos de la infraestructura. Esto sucedió, dice, en un comunicado que sacó Stop the Sweeps Austin. Esto se refiere al catástrofe de la infraestructura y la red eléctrica, ¿no? Después del cierre inducido por la pandemia. La ciudad tardó semanas en planificar un programa de alimentos para los que se quedaron atrás al retirarse de los servicios. Al no poder encontrar suficiente mano de obra para apoyar su programa, gran parte de la comida fue entregada por grupos autónomos que ya habían organizado líneas de suministro a partir del día siguiente al cierre. Del mismo modo, la ciudad abrió los albergues demasiado tarde y demasiado poco. Los grupos autónomos empezaron a alojar a la gente en hoteles antes de que llegara el plan de la ciudad. Ahora, los planes de los funcionarios de la ciudad piden que los grupos privados intervengan, ya que la ciudad de Austin, el alcalde abogado Steve Adler y el administrador de la ciudad Spencer Cronk
siguen insolentes, sin querer y sin poder movilizar los enormes recursos de la ciudad de Austin para el bien de la gente. La participación oficial de la ciudad en este plan está oscurecida, lo que dificulta la rendición de cuentas, y los grupos autónomos se encuentran de nuevo con la responsabilidad de llevar a la gente a los hoteles y asegurarse de que se alimenten después. La respuesta de los funcionarios de la ciudad también refleja una negligencia familiar hacia las luchas de vida y muerte de nuestros vecinos sin vivienda, aquellos que son desechables por la estructura económica de la ciudad. Ya sea que el alcalde abogado Steve Adler le diga a la gente que se refugie en sus casas, ignorando completamente la condición de muchos de nuestros vecinos sin vivienda, o que los policías arresten a las personas que encuentran en las calles sufriendo, el tratamiento de aquellos considerados superfluos y prescindibles es un producto de fuerzas sistémicas, no simplemente de malos actores. Esta violencia se intensifica en el caso de las personas de color y de las personas con problemas y crisis de salud mental, que ya son el objetivo más común de la policía y de las fuerzas de despojo. Ahora que la ciudad vuelve a depender de los grupos autónomos, está claro que debe asumir su responsabilidad y ceder sus recursos y infraestructuras a estos grupos. Ahora que la gente está alojada, la ciudad debe dedicar su propio capital a mantenerles alojados y alimentados el mayor tiempo posible, en lugar de enviar a su policía a desalojar a la gente de los hoteles, como planifica hacer cuando se acabe la financiación privada. Los que están ayudando a la gente a alojarse en los hoteles deberían empezar a tener conversaciones sobre la defensa de estas viviendas cuando el frío se retire, en lugar de volver a la misma brutal normalidad de falta de vivienda y abuso por parte del Estado. La situación es grave y hay que movilizar todos los recursos disponibles para salvar las vidas de los que la ciudad ha abandonado en el frío. Sigue habiendo miles de personas en la nieve sin comida, refugio, calefacción y otras necesidades, y sin forma de adquirirlas, ya que las tiendas, los restaurantes e incluso las gasolineras han cerrado. Algo para llevar de estos días que constata lo ya sabido. Es la gente que sabe organizarse y buscar la vida, no el Estado y el capital, y sus funcionarios y sus brazos, políticos, ejército y policía, etc. En los procesos de rescate, de la recolección y distribución de víveres, ha sido la gente quien ha encabezado la chamba y se ha solidarizado entre comunidades, y ha sido el Estado y el sector privado que desde el inicio han estorbado el trabajo de las brigadas organizadas por el pueblo. Podemos ver claramente que el empeño del Estado y el capital es establecer control autoritario y facilitar la acumulación por despojo y no salvar vidas y prevenir la muerte. Frente a un desastre de ese tamaño, vemos la fuerza de la solidaridad y la organización de un pueblo a pesar de y a diferencia de la represión de un Estado capitalista asesino, lo cual además ha facilitado la construcción de esos edificios de mierda y esta red eléctrica tan vulnerable y precaria. Es solo otro nítido ejemplo de que si el proyecto es uno que no sea de muerte, despojo, desaparición, represión, explotación, guerra, etcétera, etcétera, el Estado y el capital se encuentran totalmente ineptos e inútiles, mientras que es la gente misma que demuestra claramente su capacidad y disposición para enfrentar catástrofes y asegurar la vida organizándose y solidarizándose desde sus propias comunidades, habilidades, experiencias y conocimientos. Pero esto ya lo sabíamos, y la pregunta entonces sería, ¿qué haremos con esta sabiduría tan sencilla y preciosa? ¿Cómo nos seguimos movilizando frente al catástrofe mundial constante para realizar esta energía y fuerza colectiva? Y desde Valencia, España, tenemos una nota que nos comparte Público.es, que nos habla sobre las limpiadoras de los centros sanitarios y cómo estas mujeres están rebelando contra la discriminación debido a que no se han podido incrementar, o más bien no se les ha tomado en cuenta en esta situación de la vacunación contra COVID-19. Y bueno, en grandes rasgos es un problema de fondo que tiene que ver con la externalización de estas personas para con los hospitales, debido a que, pues como son contratos que se hacen por medio de empresas que no están relacionadas directamente con los hospitales,
pues no son consideradas parte del personal de salud como tal. Entonces, pues ellas están exigiendo que se les escuche, que se les tome en cuenta, ya que pues también corren riesgos porque pues obviamente y evidentemente tienen que estar dentro de las áreas de riesgo, limpiando los desechos, desinfectando permanentemente en los turnos. Y bueno, vamos a comentar un poquito la nota. Dice: cuando supimos que estaban llegando las cartas para las vacunas del personal que trabaja en las zonas críticas de COVID y que estas no incluían el personal de limpieza, estallamos. Fue la gota que colmó el vaso. Quien así se expresa es Berta Robles, trabajadora de limpieza en el Hospital de la Fe, el mayor del país, Valencia, y se refiere a los hechos que removieron muchas consecuencias en este centro sanitario. Su primera reacción fue convocar una reunión improvisada en la calle, a las puertas del hospital. Allí se decidió que cada limpiadora se convertiría en un anuncio andante de la discriminación que consideraban que estaban sufriendo. Hicieron carteles a mano y se los colgaron en los cuerpos, en los carros de material, allí donde pudieron. Una protesta prácticamente unánime por parte de las 310 limpiadoras que en 3 turnos mantienen el hospital permanentemente desinfectado. Y bueno, las notas pues traen imágenes de estas empleadas y pues una desgracia, ¿no? Debería haber alguna garantía que les permita tener tanto el seguro médico como el seguro por riesgo para COVID, ya que pues son parte fundamental del hospital. O sea, un hospital no funciona solamente con médicos, con enfermeras, sino también con todo tipo de personal, ¿no? Personal de limpieza, camilleros, que se encargan de mantener las zonas de trabajo limpias, las zonas óptimas para poder realizarlo. Entonces, pues estamos con ellas, esperemos que logren que esta exclusión sea considerada un decreto para ellas, para que puedan tener tanto el seguro para la COVID y pues la vacunación, ¿no? Porque pues están en riesgo, ponen en riesgo su vida todos los días al estar dentro del hospital, al estar agarrando desechos, aunque tengan todo el equipo de protección, es un riesgo. Entonces, pues esperemos que sean escuchadas y que no queden excluidas una vez más. Seguimos con más información. Pues vámonos con las notas de Palestina. Entonces, las fuerzas de ocupación israelíes demolieron la aldea de Al-Arakev en el desierto de Negev. Dijeron que las fuerzas israelíes entraron a la aldea con una serie de excavadoras y demolieron casas y tiendas de campaña. Los residentes fueron desalojados al aire libre a pesar del clima tormentoso y lluvioso predominante. La demolición de las carpas de Al-Arakev se produjo hoy después de que fueran demolidas por última vez el 20 de enero de 2021. Esta es la segunda vez que las carpas de los habitantes de Al-Arakev han sido demolidas desde principios de este año 2021. La población había vuelto a levantar sus carpas y casas de madera para protegerse del intenso frío y de las lluvias, además de la pandemia de COVID-19. Los pobladores de Al-Arakev han afirmado su determinación de permanecer en su tierra y reconstruir sus casas y tiendas una vez más. Hicieron hincapié en su rechazo a los planes de Israel de destruir decenas de aldeas en Negev con el objetivo de desplazar a su gente y apoderarse de sus tierras. Israel planea construir ciudades judías en su lugar. Al-Arakev fue demolido por primera vez en 2010. Israel no reconoce la aldea, pero sus residentes señalan que son dueños de la tierra desde el periodo otomano, décadas antes de que se creara Israel en la ahora invadida Palestina. Tienen la intención de permanecer allí a pesar de las repetidas demoliciones. Y bueno,
las Naciones Unidas denuncian las atrocidades israelíes y las acciones de limpieza étnica llevadas a cabo por la potencia militar de la ocupación en contra del pueblo palestino. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en los territorios palestinos señaló que las demoliciones y confiscaciones israelíes provocaron el desplazamiento de 259 palestinas y palestinos, incluidos 140 niños. COHA adicionalmente indicó que las autoridades israelíes de la ocupación habían dejado recientemente sin techo 9 familias de 60 personas, incluidos 35 niños, como resultado de la demolición de sus instalaciones y viviendas que corresponden a la comunidad beduina de Humsa en Al-Bakia, en el Valle del Jordán. El informe advirtió que todas estas familias han sufrido un mayor riesgo de desplazamiento forzado en un momento exacerbado de vulnerabilidad de estas familias debido a la temporada invernal y prolongada pandemia de coronavirus. El informe señaló que la Administración Civil Israelí, que en la realidad es el ente que gobierna Cisjordania, acompañada por el ejército de ocupación que había allanado anteriormente en reiteradas oportunidades el poblado, regresaron el día 8 del presente mes de febrero a esta comunidad de Humsa al-Bakia, donde demolieron 16 instalaciones y todas las viviendas de las familias. Según el informe, 13 de estas viviendas, corrales y graneros han sido financiados por países europeos, ya que fueron proporcionados como ayuda humanitaria en respuesta a las anteriores demoliciones ocurridas los días 1 y 3 de febrero de este año. O sea que ni siquiera respetan los donativos que ha hecho la comunidad internacional para apoyar al pueblo palestino. Durante estas demoliciones, pues secuestraron a muchos compañeros y compañeras. Las fuerzas de ocupación israelíes detuvieron al menos 20 palestinos de varias partes de los territorios ocupados, según la Sociedad de Prisioneros de Palestina, PPS. La PPS informó que las fuerzas israelíes detuvieron a 8 palestinos después de saquear sus casas y sus casas de sus familias en la ciudad de Beit Umar, al norte de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Durante la campaña, las redadas y arrestos, los soldados irrumpieron en varias casas y agredieron a los miembros de la familia antes de saquearlas, según informó el activista Mohammad Agab. También confiscaron un vehículo. Los soldados también detuvieron a 2 palestinos en el barrio de Jabal Joar, en Hebrón. El ejército también allanó el campo de refugiados de Arroub, al norte de Hebrón, y detuvo a un palestino. En el distrito de Ramallah, el ejército israelí irrumpió en la aldea de Deir Nidam, al noreste de la ciudad, donde soldados detuvieron a 2 jóvenes, ambos de 18 años. En el noreste de Cisjordania, las tropas israelíes arrestaron a 2 exprisioneros de la aldea de Hal Kamuz, al sureste de la ciudad de Jenin. En la aldea de Al-Halama, al norte de Jenin, los soldados irrumpieron y registraron minuciosamente una de las casas para detener a un miembro de la familia. Esto se produjo cuando otro palestino del distrito de Jenin fue detenido en su lugar de trabajo dentro de Israel. El norte del Valle del Jordán, los soldados israelíes asaltaron la aldea de Ein al-Beida, al este de la ciudad de Tubas, y detuvieron a una mujer. Un hombre de 50 años también fue capturado por los soldados encubiertos en una carnicería de la ciudad de Al-Kader, al sur de la ciudad de Belén, en el sur de Cisjordania. Entonces, pues vemos cómo ha estado terrible todo este año de demoliciones, de abusos que ya hemos estado comentando por parte del gobierno de Israel, y también les veníamos comentando en el menú informativo que, bueno, el 17 de febrero el ejército israelí volvió a infiltrarse en la frontera oriental de Gaza, al este de la ciudad de Khan Younis, y arrasó tierras de cultivo, según la corresponsal del GAFA. Dijo que 4 tanques militares israelíes y 3 excavadoras avanzaron varias decenas de metros hacia el este de la ciudad de Khan Younis,
y arrasaron grandes extensiones de tierras de cultivo y erigieron montículos de tierra en el área mientras disparaban bombas de humo para camuflajear su incursión. También, pues penosamente, terriblemente, injustamente, al Estado de Israel se le hace muy fácil, y cada año lo hace, inundar, pero no inundar así de hacer charcos, sino inundar terriblemente los campos en Gaza, y nuevamente lo ha hecho muchas veces. Estas inundaciones son con aguas negras. Entonces, pues lo volvió a hacer este viernes. Las fuerzas de ocupación israelíes inundaron cientos de hectáreas de tierras agrícolas al abrir los colectores de aguas de lluvias por segundo día consecutivo en Gaza. Y hay que mencionar que los palestinos son en una gran cantidad de palestinos y palestinas viven de lo que siembran y al venderlo y al consumirlo, y el rollo fue que inundaron pues también sus herramientas de trabajo, y que además nos dicen los compañeros y compañeras de Palestinas que con estas inundaciones tan terribles la tierra ya no quiere dar frutos, o sea, cuesta mucho trabajo después, aunque se seque, o sea, dañan por un tiempo enorme la tierra. Entonces pues estamos viendo cómo Israel es un monstruo del mundo, es un monstruo armado, pero que no solamente usa las armas que todos vemos con sus tanques, con sus bombas, sino que además daña en todas las formas que se puede dañar a un ser humano, en todas las formas que se puede dañar la tierra. Y entonces por eso Noticias de Abajo se solidariza totalmente con el pueblo palestino, asumiendo que Israel está haciendo una ocupación totalmente injusta y no debiese de existir. Bueno, vamos al siguiente bloque musical, y hemos estado escuchando música dedicada a Samir. Escuchamos el corrido para Samir que se interpretó allá en el plantón de la Resistencia de Huesca en el Encuentro Internacional del Agua, y también lo escuchamos, bueno, vamos a escuchar otra participación musical de este foro a cargo de una compañera que se hizo llamar Colibrí, así que vamos a escucharla, y también es un tema dedicado a Samir Flores Soberanas. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Quien lucha por la vida nunca muere. Samir Flores vive. Como agua de manantial. Hablar de Samir es hablar de verdad, verdad que no se puede ocultar. Sembrador de conciencia, defensor de la tierra, luchador incansable, la resistencia no parará. No será originarios, originario de Milcingo, Morelos, fundador de la radio comunitaria de Milcingo, tranquilo, alegre, solidario, seguro en sus palabras, así como en su convicción de defender la tierra y el bienestar común. Samir vive y la lucha sigue. Samir somos todas y todos. Sembrador de conciencia, defensor de la tierra, luchador incansable, la resistencia no parará. No será en vano tu muerte, no moriste, vives en los corazones de la gente.
para todas las comunidades y todos los pueblos en resistencia aquí y alrededor del mundo. Samir vive y la lucha sigue. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos al bloque desde el ombligo del monstruo, donde ya les tenemos preparada la información. Y bueno, pues se cumplieron 2 años del asesinato de Samir Flores Soberanes. Él, pues un compa, pues como decía Crista al principio del programa, pues multifacético, ¿no? Una persona que realmente hizo muchísimas cosas, fundó la Radio Milcingo, también fue uno de los promotores de agricultura orgánica en su comunidad, sembró árboles, promovió que se defendiera y se rescatara una de las barrancas hermosas que tiene ahí el pueblo de Amilcingo, defendió y junto con otras compañeras y compañeros iniciaron el proyecto de comunicación, de educación autónoma ahí en su comunidad, entre muchas otras cosas. También es de destacar que en Amilcingo, de donde es Samir, una comunidad muy rebelde, también de ahí es uno de los jóvenes que lamentablemente pues fueron víctimas de desaparición forzada. De estos 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de ellos era de Amilcingo, Morelos. Entonces un pueblo muy de lucha, muy de tradición, que a la fecha, a pesar hasta de que les arrancaron a Samir, siguen organizándose, siguen resistiendo, siguen construyendo autonomía. Y bueno, pues el pasado 20 de febrero del 2019 fue asesinado este compa campesino indígena Nahua, y que también, bueno, miembro del Congreso Nacional Indígena y opositor al Proyecto Integral Morelos, fue asesinado en su casa. Llegó un grupo de sicarios y sin más abrieron fuego contra él. Las investigaciones han estado súper lentas en este gobierno de la 4T de López Obrador, donde cero corrupción, según, donde ahora sí la justicia es justicia, según, que nosotros no lo creemos, y al contrario, creo que el noticiero ha demostrado eso, que pues ha faltado muchísimo para que eso sea una realidad. El caso de Samir es emblemático, es uno de los crímenes impunes de defensores del territorio, de comunicadores, de periodistas en México, que pues a la fecha no ha tenido ni un solo avance, ni un solo avance. Por el contrario, lo primero que hizo Obrador fue denostar, ha criminalizado con su discurso de odio a la comunidad de Omilcingo, les ha llamado radicales de izquierda, conservadores, así, sic, ¿no? Con todo lo tonto que suena este adjetivo, pues lo ocupó Obrador en contra de ellos. Y después puso de fiscal especial para investigar el caso a un personaje que actualmente es candidato a la gobernatura del estado de Morelos, y ese tipejo, bueno, pues es uno de los principales pues posibles autores intelectuales de este crimen, en todos los sentidos, un personaje de ultraderecha, ni siquiera es de Morena, es del PES, del Partido Encuentro Social, que ya estaremos haciendo un programa especial de partidos porque es necesario, porque si Morena da guácala, da coraje, da asco por todas sus contradicciones que ha tenido, y el PRI, el PAN y el PRD sabemos que son pura basura, pura porquería humana. Bueno, pues estos nuevos partidos que han nacido al amparo del nuevo poder, como el PES, que agrupa a un sector evangelista conservador, da miedo, ¿no? Porque bueno, pues vemos en el caso del asesinato de Samir, pues la impunidad con la que se mueven. Bueno, pues se cumplieron 2 años de este asesinato, 2 años de que sigue impune, 2 años de que este proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica, que incluye gasoductos y acueductos para quitarles el agua a las comunidades campesinas, bueno, pues que ha intentado avanzar. Y bueno, pues en estos 2 años se han hecho estas jornadas y cada 20 de febrero pues ha sido también un motivo de salir a las calles a plantarle cara a este mal gobierno que ahora se empoltrona acá en México. Y pues hubo actividades en las comunidades zapatistas, casi en todos los, bueno, más bien en todos los caracoles de
pues estos territorios rebeldes de Chiapas, se llevaron a cabo distintas actividades. La verdad es que si uno entra a la página de Enlace Zapatista podrá encontrar las muchas ligas, las muchas fotos, muchos videos que nos comparten, donde miles de bases de apoyo del ZLN pues salieron con velas, salieron con pancartas, con mantas, con música, salieron con discursos a recordar a nuestro compañero Samir, a dejar claro que no hay justicia aún para su caso y que la justicia también pasa por el hecho de detener los megaproyectos en México. Esto pasó en Chiapas, insistimos, fue algo sumamente importante. Pocas veces se movilizan los zapatistas de esta manera y lo han hecho como lo hicieron el año pasado en torno a Samir, y el gobierno ni lo menciona ni nada, está metido en otras tonterías, y lo sustancial, lo que de abajo están reclamando, ni siquiera lo comentan. Y bueno, también hubo actividades, por supuesto, en Amilcingo, Morelos, pues hubo una pequeña procesión al Panteón, hubo también una jornada en la casa de Samir, un proyecto también autogestivo, donde varias compañeras y compañeros se reunieron para construir la casa para su compañera Liliana, para sus hijas e hijos que dejó Samir. Lo construyeron de manera colectiva, y bueno, pues esta fecha también aprovecharon para presentar pues los avances ya de muy avanzada, esta casita muy bonita agroecológica que hicieron para la familia de Samir. También hubo actividades en línea, hubo foros que se hicieron en Chiapas, en Guadalajara, en Nayarit, en Querétaro. También se llevaron a cabo actividades, tuitazos, por ejemplo, con nuestros compañeros de el Estado español, particularmente en Madrid, pues llamaron a estos tuitazos globales Justicia para Samir. También hemos encontrado que se lanzaron podcasts, por ejemplo, El Salto Diario sacó un podcast sobre Samir Flores, hay videos en Pertube, en todas las plataformas, pero nos llama la atención que en las redes libres también trascendió a nivel global esta idea de Samir. Hubo infinidad de imágenes, como siempre este hermoso movimiento social, no solamente está hecho de consignas, también está hecho de imágenes, de música, de canciones, y bueno, pues Samir fue recordado en todas ellas. Así que, pues una muy hermosa jornada, esta jornada global. Nos falta seguir exigiendo y reclamando la justicia para Samir. Bueno, también destacar, hubo una actividad acá en la Ciudad de México, hubo un meeting aquí en el Zócalo de la Ciudad Monstruo, hay un busto que se levantó en torno a Samir, se hizo también ahí una jornada. En la Toma INPI, por parte de la comunidad otomí, también se llevó a cabo una jornada de solidaridad y de recuerdo en este reclamo de justicia para Samir. Y bueno, en fin, en varios lugares, varias personalidades, a sus modos, a sus formas, algunos pues con estas medidas de la pandemia lo hicieron de manera virtual, pero pues la movilización, de hecho el Trend Topic se hizo, ¿no? Así, entonces, y bueno, y el Estado mexicano simplemente se hizo tonto, no dijo nada Obrador, no dijeron nada, ninguna autoridad no competente, sino incompetente que tenemos acá en este país. Así que bueno, pues eso sería parte de este informe. Les vamos a compartir un extracto de un discurso de nuestros compañeros zapatistas en esta jornada de celebraciones y algunas imágenes de lo que pasó en las otras lugares que se movilizaron en torno a Samir. Y vamos a escuchar en el siguiente bloque a nuestro compañero Juan Pérez con el informe de lo que fueron estas rodadas que también fueron dedicadas a Samir y el Encuentro Internacional en Defensa del Agua, que bueno, fue en el mismo marco y también en esta estrategia de lucha contra este megaproyecto que es el Proyecto Integral Morelos. Así que bueno, pues con esto cierro yo mi nota y doy paso para que Juan Pérez también dé su comentario. Compañeras y compañeros, hoy es 20 de febrero de 2021. Aquí nos encontramos reunidos en este centro del Caracol 3 La Garrucha, zona Selva Exceltal, para rendirle homenaje y recordar a nuestro querido compañero Samir Flores Soberanes en todos los caracoles zapatistas y en todo el país.
El compañero Samir Flores Soberanes nació en la comunidad de Amilcingo, estado de Morelos. Era locutor de una radio comunitaria en donde trabajaba y denunciaba las malas obras que hace el mal gobierno. Defendía a su pueblo que lo vio nacer y morir. Era miembro de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Samir Flores Soberanes era uno de los principales opositores de la planta termoeléctrica de Huesca, también conocido como Proyecto Integral de Morelos. El 20 de febrero de 2019 fue asesinado el compañero Samir Flores Soberanes en su puerta de su propia casa por un grupo de personas paramilitares mercenarios que fue organizado por los malos gobiernos del capitalista. La razón de este encuentro es recordar y repudiamos el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes. Lo responsabilizamos al Estado mexicano. Todas y todos los que estamos presentes y los que no están, les invitamos que luchemos juntos sin distinguir a nadie, para que juntos defendemos nuestra madre tierra, porque sabemos que en ella vivimos y en ella morimos. Compañero Samir Flores Soberanes. Compañero Samir Flores Soberanes. Presente. Compañero Samir Flores Soberanes. Presente. Compañero subcomandante insurgente Pedro. Presente. Compañero comandante Hugo. Presente. Compañero comandante Francisco. Presente. Compañero Adán. Presente. Compañero Pepe. Presente. Compañero Ismael. Presente. Palabra del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Democracia, Libertad y Justicia. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén. Les damos la bienvenida aquí en Noticias de Abajo. Yo soy Juan Pérez y les diré brevemente las notas que tendremos hoy. Hablaremos acerca de una rodada que hubo la semana pasada a Tláhuac. Hablaremos acerca de que las bicicletas, desafortunadamente, y con toda la rabia, les reiteramos que es una chingadera que otra vez haya tenido que poner una bici blanca y salen las bicis a las calles. Y hablaremos acerca de una rodada por los derechos de la comunidad trans, y hablaremos de una rodada que se efectuó a cabo hacia Huesca, Morelos, para acudir al encuentro de Pueblos en Defensa del Agua, un encuentro internacional que se llevó a cabo en Huesca, Morelos. Bienvenidos. Pues así es, desafortunadamente, la semana pasada otra vez tuvimos una bicicleta, bueno, tuvimos la muerte de un ciclista más, aquí en la Ciudad de México, el asesinato por un automovilista, por un cochista, por un conductor, y pues las bicicletas salieron otra vez este viernes a las calles a mostrar su ira, a mostrar su rabia y a colocar una bicicleta blanca más. Esto no se va a quedar así si las autoridades no pueden hacer algo al respecto y regular sus coches, darle seguimiento a las sanciones que supuestamente ellos aplican, porque simplemente el hecho, o sea, con el simple hecho de que quitaran a los coches de las ciclovías que están establecidas y de que sancionaran a los coches que embisten o atacan a un ciclista que ocupan con todo derecho legal el primer carril, las cosas serían muy diferentes, pero ante una autoridad omisa que se jacta de ser de vanguardia ciclista, de la movilidad, de ecología, eso no queda más que en palabras y palabras y palabras de Claudia Sheinbaum y la gente que tiene a su cargo en muchísimos sentidos de su gobierno. Y pues bueno, este viernes las bicicletas volvieron a salir a las calles a hacer mostrar su furia. Por otro lado, también pues este 21 de febrero
se llevó a cabo una rodada en Puebla y era una rodada que se organizó por compañeras trans y compañeras feministas y pues bueno, que intentaba dar visibilidad y luchar por los derechos de la comunidad trans. Todo esto al respecto de la aprobación de la ley Agnes en el pleno del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, pues salieron las compañeras a esta rodada. Se lleva a cabo esta rodada que se llamó, le pusieron por nombre a la convocatoria Las calles también son nuestras, y que abarcaba 20 kilómetros. Por otro lado, el mismo 21 se llevó a cabo un encuentro en Huesca, Morelos, del cual se abordó también en el noticiero, y pues bueno, para dicho encuentro se organizó, se llevó a cabo una rodada, la segunda rodada hacia Huesca, pues toda la banda de diferentes colectivas, colectivos, individualidades se lanzaron y pues que bueno, podemos entender esta unión de colectividades como Bicis, Tierra y Libertad, como se podría llamar estas convocatorias, ¿no? Entonces, bueno, pues se convoca esta rodada. Para dicha rodada y rumbo a ella se llevó a cabo otra rodada hace una semana rumbo a Tláhuac con compañeras de organizaciones feministas, de colectivas ciclistas feministas de esa área, que bueno, están en apoyo del pueblo de Tláhuac también, ya que allá quieren construir un centro comercial, pues en un lugar que no tiene nada que ver con ello y pues afectando todas las condiciones de vida de las personas que tienen ahí en bastantes sentidos, ¿no? Lo sabemos bien porque pues esas cosas que no mencionan las autoridades, pero bueno, hay diferentes tipos de impactos, impacto ecológico, impacto económico, impacto social, impacto cultural, y debería generarse muchísimas especificaciones más de los impactos que causan cada uno de esos proyectos que lo único que buscan es pues como hacer dinero, hacer un bien para ellos, y pues aunque le den en la torre toda una vida comunitaria, a humedales que también hay en Tláhuac, y pues es en contra de eso se organizó esa rodada con las compañeras de colectivos ciclistas feministas de Tláhuac, y pues bueno, se hizo hace una semana, se rodó hacia allá, entonces bueno, se llevó a cabo hace una semana esa rodada a Tláhuac como parte de las actividades en rumbo a la rodada que se llevó a cabo el sábado 20, el sábado pasado, donde igual varias colectividades, individualidades y grupos ciclistas, incluyendo las compañeras de Tláhuac, pues se dan este llamado bajo esta convocatoria que se llama, que emite Bicis, Tierra y Libertad, y pues se lanzan a Huesca, Morelos, donde una de las compañeras pues leyó el posicionamiento y el sentir de la comunidad ciclista, pues al respecto de esto, ¿no? De cómo estos proyectos de muerte, que no están solo en el DF, sino en todo, no están solo en México, sino en varias partes del mundo, pues tienen daños irreversibles. Es incomprensible entender a dónde quieren llegar, destruyendo en verdad todo el mundo, todo el planeta, todos los recursos, y pues bueno, en lucha y en resistencia, y no solo en resistencia, sino en lucha, diferentes organizaciones y comunidades y pueblos, ejidos, se dieron cita frente a la termoeléctrica, donde se llevó a cabo este encuentro con un inesperado número de asistentes en el sentido de que se superaran las expectativas por mucho, y lo mismo con toda la sana distancia, todas las precauciones, sanitizando de manera permanente, pero pues con bastantes asistentes a pesar de lo complicado que es ahora convocar de manera presencial, y no solo de manera presencial, sino de manera virtual también se dieron convocatoria, pues varias personas que estaban viendo la transmisión y varias personas que participaron como ponentes, compañeras y compañeros, durante este encuentro. Pues la rodada fue algo bastante enriquecedor. La gente de Huesca pues nos recibió esa noche de una manera súper amorosa, súper cálida y súper rica, porque prepararon unas tortitas de arroz deliciosas, y pues todo el tiempo su trato, la verdad, muchísimas gracias a la comunidad de Huesca, muchísimas gracias a todas las compañeras, las doñas, a Tere,
también pues a toda la gente que estuvo apoyándonos, de la cual pues no diré y enunciaré sus nombres porque precisamente por seguridad, ¿no? Sabemos que el gobierno está atrás de lo de Samir y sobre muchas cosas que ocurren no solo en Morelos, sino en todo el país. Sabemos que ahorita es súper importante luchar en contra de esos proyectos, de lo que está ocurriendo ahí en la Termo. Hay muchísima gente afectada, muchísimos pueblos en diferentes estados. La lucha, nuestra lucha, es contra todos los megaproyectos capitalistas de muerte como son el Tren Maya, el Corredor Transísmico, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Paseo Tláhuac, el Puente Vehicular Cuemanco, el Arco Azul. Todos estos implican lo mismo: despojo, saqueo, desplazamientos, monopolización de los recursos, imposición de fronteras y divisiones entre pueblos y el territorio. Como ciclistas, pensamos y creemos que rodando también estamos luchando, porque la bicicleta ha sido históricamente una herramienta de liberación y autonomía, primero para los obreros y luego para mujeres y cuerpos disidentes. La bicicleta es una opción política y una alternativa de movilidad en el uso, la apropiación y la significación del espacio público. Es saludable y sustentable para trasladarnos de una manera mucho más orgánica, cuyo uso se ha fortalecido ante la actual contingencia sanitaria. Lamentablemente, sumando la pésima planeación de la infraestructura pública de la ciudad y sus periferias, ha incrementado drásticamente y preocupadamente los casos de violencia y de asesinatos ciclistas, por lo que hemos tenido que salir cada viernes a las calles a exigir justicia y respeto, así como nuestro derecho a la movilidad segura y libre. Nuestra participación es independiente y legítima en defensa de la vida. De ninguna manera nuestros sueños, nuestras ruedas ni nuestras alas estarán encaminadas a apoyar ninguna iniciativa personal e individual. No creemos en su democracia electoral como parte de las soluciones a los problemas del pueblo ni de sus comunidades, porque sus consultas son manipuladas y dirigidas enmarcadas a una falsa legalidad. La lucha de Samir seguirá hasta que echemos abajo los proyectos de muerte. Justicia para Samir. Agua sí, Termo no. Y tenemos otra nota que nos comparte Animal Político que se titula "No se comprobó abasto suficiente ni ahorro en compra de medicamentos del segundo semestre del 2019", y esto en relación a una auditoría superior de la Federación en la que se detectaron diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes cosas, diferentes cuestiones ahí medias extrañas que tienen que ver con el uso de bienes terapéuticos, llámese medicamentos, material para curación, los laboratorios y para la toma de radiografías. Entonces, esta auditoría pues se realizó con el objetivo de que la gestión financiera, o sea, en el sentido de que el presupuesto ejercido para el uso de estos insumos terapéuticos pues fueran comprobables de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que estaba presentando tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Hacienda y Gasto Público, ya que se dio un total de aproximadamente más de 8 millones para la gestión de medicamentos. Sin embargo, pues hay algunas irregularidades que tienen que ser aclaradas, pues que salieron durante esta auditoría. Se supone que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Salud eran o son las encargadas de dar el abasto a las otras dependencias gubernamentales, llámese IMSS, llámese ISSSTE y llámese también Secretaría de Salud en el sentido de hospitales, o sea, hospitales generales y regionales de zona, así también como la CEMAR y los diversos hospitales que se dedican a atender las necesidades específicas de la población. En términos generales, la auditoría dice
que tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto para la Salud y el Bienestar, el INSABI, cumplen con las disposiciones legales y normativas, pues aún así, o sea, aunque hayan cumplido, pues hay ciertas deficiencias que tienen que ser aclaradas, como la falta de competencia en cuanto la administración de laboratorios y uso de toma de radiografías y y también pues a la poca coordinación que hubo entre una organización y la otra, o sea, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues es una nota bastante amplia que trae muy bien resumido todo acerca, o sea, trae como datos muy puntuales en cuanto a números y demás. Los invitamos a revisarla más a fondo al más a fondo en el panel de Animal Político. Y pues esto a final de cuentas pues trae problemas, ¿no?, para la población, porque siempre la cantidad de demanda que hay en los hospitales en cuanto a enfermedades de tipo crónico, llámese diabetes, llámese hipertensión o artritis, pues la cantidad de personas enfermas con la cantidad de insumos que hay en los hospitales, pues nunca es suficiente, ¿no? Nunca se da abasto. Entonces, pues es de alarmarse y pues bueno, a ver qué más sale a la luz con esta auditoría y qué se piensa hacer al respecto, ¿no? Pues el secretario de Salud, que es el que tiene que arreglar ese problema. Y bueno, seguimos con más información. Bueno, vamos a abordar el tema de mujeres, que es muy importante a nivel mundial, y nos vamos a enfocar ahora en esta región a la que le han puesto por nombre México, y para puntualizar más, en Ciudad Universitaria, la UNAM. Para familiarizarnos con este tema, la compañera Yasmín nos brinda su vivencia a través de Animal Político, y Animal Político a su vez nos expone bastantes estadísticas de agresiones, agredidas, etc. Después, a Yasmín la violaron en un salón. UNAM registró 1,486 quejas por violencia de género en 4 años. Para Yasmín, el inicio de la pandemia fue la única forma de dejar de sentirse ansiosa y asustada al acudir a la escuela, pues con las clases virtuales por fin dejó de ver al hombre que la violó, quien, al igual que ella, era alumno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UNAM. En febrero de 2020, la joven de 22 años denunció ante la UNAM y ante la Fiscalía de la Ciudad de México a Beto, un estudiante de 9º semestre en la carrera de Ingeniería Química, de haberla violado y ejercido violencia física y psicológica en su contra mientras era su pareja. Actos que cometió dentro de las instalaciones de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Aquel martes yo no había llegado a mi primera clase, estaba muy enferma y débil. Fuimos a Metalandia, donde era mi segunda clase, y buscamos un salón porque yo quería dormir. Me senté en una silla, él me dio su bata para taparme y nos tomó una foto que subió a redes sociales diciendo que me cuidaba. Minutos más tarde, me tiró de cara al piso, tomó mis muñecas aferrándolas al suelo, me bajó y se bajó el pantalón para proceder a penetrarme. Lloré y le pedí que se detuviera, intenté moverme, pero no pude, comenta Yasmín. Las actitudes violentas de Beto habían iniciado 1 año antes y la violó más de una vez, pero fue hasta febrero de 2020 que ella que ella decidió denunciarlo, porque a pesar de que terminó su relación con él, continuaba acosándola y él aseguraba que nadie le creería si lo acusaba porque como profesor adjunto de cálculo y álgebra, tenía preferencia por parte del personal de la facultad. En la universidad le ofrecieron 2 alternativas para resolver la queja: otorgar el perdón al agresor a cambio de que éste se comprometa a no volver a cometer la conducta denunciada, o continuar con el proceso a través del tribunal universitario, quien decidiría si la ameritaba alguna sanción.
En 4 años, desde el inicio de la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, de agosto de 2016 al mismo mes de 2020, se interpusieron 1.486 quejas contra 1.311 presuntos agresores. De acuerdo con el cuarto informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, el 94.9% de los agresores fueron hombres, mientras que el 98.2% de las víctimas fueron mujeres. El reporte destaca que 79.29% de las quejas por violencia de género fueron prestadas por alumnas, el 11.3% por el personal administrativo y el 2.6% por el personal académico. De los presuntos agresores, la mayoría de los denunciados, el 42.9%, eran alumnos, seguidos de académicos con un 27.7%, personal administrativo con 14.5%, personas externas 4.3% y no identificadas 5.3%. En el 12.1% de los casos, la situación de violencia ocurrió entre personas que sustentaban una relación personal. Entre casos, la mayoría de las quejas, 113, se interpusieron con presuntas agresiones por parte de la expareja, como sucedió en el caso con Yasmín. Los tipos de violencia de género mayormente denunciados son la violencia sexual 67.3%, violencia psicológica 40.4%, violencia física 17.4%, acoso 13%, discriminación por género 12.3%. La violencia sexual, la más recurrente, se presentaron 1.226 quejas en 4 años por abuso sexual, 23.8% hostigamiento sexual, 23.4% por acoso sexual. En los casos donde se denunció el abuso sexual, la mayoría de las denuncias se refieren a tocamientos sin consentimiento, 271, ejecución de acto sexual, como se nombra la violación, 133, y observar a la persona masturbarse en un 13%. 6 de cada 10 víctimas tienen entre 18 y 24 años y la mayoría de ellas, 43.5%, eran estudiantes de las facultades y escuelas ubicadas en Ciudad Universitaria. 30.1% pertenecían a facultades de estudios superiores y el 10.9% a planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. Él seguía asistiendo a clases. Yasmín vivió con la angustia los siguientes meses de clases cuando eran virtuales. Beto no tomaba las mismas materias que ella, pero en algunas otras en las que se puede escribir toda la comunidad estudiantil existía la posibilidad de encontrarlo como su compañero. La siguiente vez que Yasmín supo sobre el procedimiento contra Beto fue en octubre, cuando le notificaron que su agresor había sido suspendido desde marzo de 2020 y hasta enero de 2021, lo que implicaba que no podía asistir ni impartir clases. Sin embargo, Beto incumplió con la suspensión que le dictaron como sanción por haber violado y maltratado física y psicológicamente a Yasmín, y continuó asistiendo a clases. Compañeros de la joven le mostraron capturas de pantalla y videos que mostraban su participación. Con dichas pruebas, Yasmín volvió a comunicarse con la universidad para la atención y seguimiento de denuncias de la Facultad de Química y acusó a su agresor de incumplir con la sanción. Los días transcurrieron y la joven obtuvo respuesta, por lo que ella y sus compañeros decidieron realizar una protesta durante el homenaje que se rindió a Mario Molina. Los estudiantes escribieron consignas como Facultad de Química resuelve ya, en la Facultad de Química nos violentan, y de qué nos sirve tener un premio Nobel si no podemos estar seguras. Tras la protesta de la Facultad de Química, informaron que la queja de la alumna había sido atendida, que la investigación se encontraba en curso y que el alumno se encontraba suspendido. Días después informaron vía correo electrónico a Yasmín que Beto había sido expulsado de la UNAM. De los 1.158 procedimientos iniciados en 4 años por violencia de género, 648 concluyeron con una sanción formal, 55.9%, 30 con un procedimiento administrativo de conciliación, 2.3%, otros
con 278% continúan en trámite. El 93% de ellos se encontraron elementos para sancionar. El 8% y el 89% se declararon para nosotros muy importante no solamente exigir a quienes se supone que están para proteger a las mujeres, sino irnos aliando entre compañeras, porque como lo hemos visto, es la respuesta social y es la denuncia la que hace que se nos brinde justicia. Una justicia, la verdad, muy tibia en muchísimos casos, pero que, bueno, se visibiliza y que se impone finalmente a las personas que han agredido y violentado. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video que también nos comparten las compañeras y es un video de Félix Salgado Macedonio en su contra y pues es un tema que ha movilizado a muchísimas compañeras en toda la República Mexicana. Vamos pues a verlo. En un país donde el 99% de las denuncias de violaciones no se atienden, es una bofetada que un hombre con 3 denuncias por violación pueda postularse a una candidatura estatal. Félix Salgado Macedonio abusó de una menor de edad en 1998 y no se le condenó porque el delito no prescribió, no porque lo hallaran inocente. Volvió a abusar de 2 mujeres en 2016 y 2017, pero son solamente quienes han hablado, quizás pueda haber más. Aún estando sometido a la investigación por esas violaciones, se ratificó su candidatura en Morena para la gubernatura de Guerrero. El presidente del partido, Mario Delgado, lo defendió diciendo que mientras no haya una sentencia firme en su contra, Salgado Macedonio conserva sus derechos políticos, mientras que antes había asegurado que no se iba a postular a dirigentes que acarrearan denuncias. Una vez más, el gobierno mexicano les da la espalda a las mujeres, les da un claro mensaje a los violadores, diciendo que pueden abusar de mujeres sin sufrir ninguna consecuencia. Es más, pueden llegar a ser presidentes. Pues esto ha sido todo por hoy y bueno, sigamos tejiendo la rebeldía, sigamos tejiendo, como dirían también los zapatistas, la alegre rebeldía y pues ojalá podamos saber de ustedes en el sentido de que estén sanos y estén conscientes en pie de lucha. Con amor se despide Crista. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo y bueno, pues les agradecemos a todas y todos los que nos escucharon en esta ocasión, a les que nos han ayudado también a hacer esta producción de esta emisión y a las radios libres, por supuesto, un abrazo y un agradecimiento y a todos los medios libres. Bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Los pacos son bastardos.